Hola amigo, buenos días, buenas tardes y si no nos vemos, buenas noches. Les voy a enseñar en este tutorial cómo convertirse de esto a esto. Y sí, si quieres verte así de macizo como estaba Keanu Reeves en Salvando el Mundo con Billy T, simplemente quédate. Siempre le estoy diciendo que yo utilizo los Goblins como compañeros de ataque porque me suben y potencian mucho mi poder. ¿Qué pasa? El Goblin tiene una habilidad pasiva que aumenta y potencia tu ataque del jugador. Adicional a esto, si al Goblin le ponemos estas pasivas, General de Asalto y extra de la Fortaleza, General de Asalto que nos va a dar un 10% más de ataque y extra de la Fortaleza que nos va a dar un 10% más de defensa. Ahora tengo 4 Goblins, son 40 de ataque y 40 de defensa. Y para eso también tengo a este otro amiguito, que su habilidad principal es convertir el daño en vida. ¿Y qué habilidades le tenemos que meter? Sería vampírica, velocidad sobrenatural, cuerpo de diamante para que él resista más. Y esta que es general de asalto, yo se las dejo más bien que sea como una leyenda, preferiblemente leyenda. ¿Cómo van a hacer para tener estos pal con estas pasivas? Puedes ir a capturar los goblins, sí, y aleatoriamente te podrían salir con estas habilidades, pero es muy poco probable. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que los hagas mediante las crías. Pueden ser dos pales que al cruzarlo te den el Goffin, pero obviamente estos dos pales tienen que tener las habilidades que tú necesitas, lo cual, como te digo, es un poco aleatorio. La recomendación es, simplemente vamos a ir a buscar un Yakumo y cazamos Yakumo a esperar que tenga estas habilidades, o si no también lo podemos crear mediante el cruce de genética. Vas a llegar aquí, vas a filtrar en tu base los pales que tienen las habilidades que tú quieres, pero que obviamente que al cruzarlo te den como resultado un Yakumo. Y si no sabes cómo pasa eso, no te preocupes, aquí te voy a dejar una página y te voy a dejar el link en la descripción para que tú puedas entrar y ver toda la cantidad de posibilidades que tienes para crear. Una vez sabiendo esto, poniendo a tus pales a parear, lo que hay que saber es algo que a mí me ha funcionado y es que es como una suma y resta. Aquí se va a utilizar las operaciones de sumar, multiplicar, restar y dividir. Teóricamente hablando, si tú tienes un pals, obviamente macho y mujer, ni siquiera en los videojuegos se ha podido modificar que los dos mismos géneros puedan concebir. Entonces, si tú tienes un pals y tienes otro pals, que cada uno tenga ya una sola habilidad, de las pasivas que tú necesitas, los puedes mezclar y probablemente te van a dar el Yakumo que tú necesitas con esa o con las dos habilidades. O como puede que te salga con esa habilidad o con las dos, te puede salir con dos habilidades o con una tercera que tú ni siquiera metiste y que no necesitas. Posteriormente, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer algo que se llama purificación. Si ya te ha dado varios Yakumos o el pal que estás buscando y ese Yakumo tiene una sí que necesitas y el otro tiene dos que necesitas y una que no necesitas, pero la cuarta estaría repetida, pues combínalo, porque al sumar él se va a anular. ¿Qué quiere decir? Que hay más alta probabilidad de que te dé un Yakumo con las tres que tú necesitas y una cuarta que no. Ya tendrías que buscar otro Yakumo que tenga esa cuarta, pero que tenga una única, la que tú necesitas, o que tenga las otras repetidas que ya tiene, para que él sí o sí se la pase o por algún milagro inesperado esperar que el Yakumo te salga con esa cuarta que tú necesitas. Si quieres puedes ir a probar suerte, aquí te dejo la ubicación de donde aparecen los Goffin. Es bastante tedioso esperar que ellos te suelten la habilidad, pero no te preocupes. Si capturas 100, 200 hasta 500 Goffin, mucho mejor porque créeme, vas a necesitar demasiados Goffin. Por lo menos unos 130, 150 por cada Goffin 4 estrellas que quieras subir. Así que no te preocupes, si son 4 Goffin, por lo menos unos 600, 500 Goffin vas a tener que capturar, pero son fáciles de capturar. Simplemente llévate una esfera verde, una amarilla, de cualquiera de estas te sirve. Si no tienes suerte, también puedes probar la suerte. Acá te dejo la ubicación de donde vas a encontrar el Yakumo. Si no, simplemente en la incubadora te vas a fijar si te salió el Yakumo más o menos que tú necesitas.
De lo contrario, puedes probar suerte tratando de capturarlo. Una vez que ya tengas al Yakumo que tú necesitas, pero quieres subirle su habilidad, porque sí, tienes que subirla porque si no va a ser muy baja su probabilidad, simplemente te vas a dirigir a esta maquinita, la cual vas a desbloquear con los puntos de tecnología, y cuando llegues a ella lo que vas a hacer, seleccionas el pals que quieres subir y posteriormente vas a marcar a los que vas a consumir, porque sí, los va a consumir, y esto va a hacer que tu Yakumo suba de nivel y de fuerza, obviamente. Para esto también debes saber que en los puntos de tecnología tienes que ir a desbloquear el compañero amigo del Yakumo, y posteriormente vas a crear el Sijin, el cual te va a permitir subir a él y que esta habilidad que él tiene sea efectiva. Ya teniendo el Yakumo, te diriges a la zona de los Goffin y con él afuera los vas a capturar. Obviamente ponlo en no atacar porque si no te los va a matar. Y no creas que te va a salir a la primera, siempre hay una probabilidad de que esto no salga. Tienes un 50 y 50, pero créeme que con esa forma es mucho más fácil y así te va a servir para capturar cualquier otro tipo de pals, teniendo en cuenta que hay pals mucho más difíciles de cambiarles estas habilidades, como los legendarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, simplemente suscríbete, comparte, dale like